Buenos días, amada iglesia y amigos. Mi nombre es Abigail Volados y sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Con toda mi mente, un programa de razón y fe. Así es, saludos a todos los oyentes de Radio Shalom 97.9 y a los que se encuentran también conectados por YouTube. Mi nombre es Catalina Volados y el día de hoy estaremos compartiéndoles acerca de los eslabones perdidos, los casos refutables de la evolución y también una introducción a la evidencia cosmológica. Es más, el día de hoy estamos acompañadas por un invitado especial que lo vamos a dejar aquí para que se presente. Hola, soy Luis Saavedra Carretero y bueno, muy agradecido de esta invitación para poder compartir en este hermoso programa. Así que quiero aprovechar de mandar un saludito a mi hermano David que está escuchando. David, Dios te bendiga y te sigan mejorando. Te amamos mucho en la casa y te esperamos. Así es, un fuerte saludo también a nuestros oyentes que ahí se encuentran conectados por 97.9, la radio Shalom, o también vía online, ya que también nos pueden también estar observando, mientras nosotros vamos ahí también participando junto a nosotros ahí con comentarios y preguntas. Bueno, el día de hoy estamos haciendo una continuación de una serie que nosotros tenemos que se llama La omnipotencia de Dios en la creación, ¿ya? El día de hoy estaremos terminando un tema que estuvimos viendo el programa pasado, que fue el árbol de la vida de Darwin. Ya más o menos ya explicamos en qué consistía el árbol de Darwin. Y hoy en día vamos a tocar los últimos temas que nos quedaron para ya poder empezar en terreno, como para ponerlos en contexto de lo que vamos a comenzar a hablar en este momento y dar pie al próximo también tema que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, el árbol de la vida de Darwin es, como estuvimos hablando la vez pasada, posee fallas, ¿ya? Entre sus principales, el amplio vacío en el registro fósil, ¿ya? La microevolución, pequeños cambios en los organismos que transformaría a un organismo en un largo periodo de tiempo en otro totalmente diferente, no se ve avalada por ningún fósil encontrado hasta la fecha. Sí, además la explosión cámbrica, que fue un suceso que ocurrió hace como 530 millones de años, presenta problemas al evolucionismo, porque se encontraron fósiles cámbricos y estos no presentaban la diferencia de millones de años especulados por Darwin. Simplemente aparecieron todos en un mismo lugar, entonces esto ocurrió en un solo tiempo. Por lo tanto, esto presenta problemas, ya que toda clase de organismos vertebrados e invertebrados existieron simultáneamente. O sea, tenemos una evidencia contra un vacío de evidencia que podemos ver. Ya, precisamente en cuanto a los eslabones perdidos, mucha gente cree que ya se han hallado, pero la verdad es que no existen fósiles o no existen estos eslabones perdidos, que son esta transición de un mono a un ser humano. Estos pequeños cambios que se han vistos claramente en los huesitos, por así decirlo, para los que no comprenden un poco el concepto de fósil, ¿ya? Y entre ellos podemos encontrar que quien empieza este movimiento de esta búsqueda de estos eslabones perdidos fue Ernst Haeckel, ¿ya? Fue un alemán, seguidor de Darwin, ¿ya? Famoso también por sus escándalos, debido a que él difundió en Alemania, y es por ello también que la teoría de Darwin logró también alcanzar esa fama también que hoy en día tiene. Mandó, es más, a dibujar una pintura de un hombre mono, al que llamó Pithecanthropus alalus, el hombre simio sin voz, a lo que se burlaron de él debido a que esto venía de su cabeza y no de la ciencia. Él jamás logró encontrarlo, ¿ya? O sea, nunca él logró encontrar este eslabón perdido que él buscaba mediante esa pintura, que fue como que él dijo, aquí tenemos que encontrarlo sí o sí. Este paso debe existir, esta línea entre la unión entre el hombre y el mono, ¿ya? Más tarde tenemos que Oyen de Bois, que fue un seguidor de Haeckel, ¿ya? Proclamó encontrar al Pithecanthropus en Indonesia. Su evidencia consistía en un cráneo
3 dientes y un fémur. El detalle es que no fueron encontrados en el mismo lugar, sino a 15 metros unos de otros. O sea, no estaban todas estos fósiles se encontraban en el mismo lugar, lo que pone también en duda si es que realmente pertenecían al mismo organismo, por así decirlo. Ya, una vez que se hizo un análisis, este análisis arrojó que 2 dientes pertenecían a un orangután y el tercero era humano. Ya, bajo esto, Oyen de Watt también informó a Haeckel de este descubrimiento. Lo que Haeckel dijo, encontramos al Pithecanthropus alalus. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que no nos cuentan mucho es que al final de cuentas, Oyen de Watt, cuando estuvo a punto de morir, confesó que poco antes, en unos momentos que encontró este cráneo y estos dientes, también había encontrado 2 cráneos humanos que corresponderían al mismo sector donde se encontraron también este cráneo, estos dientes. Entonces, lo que pondría en duda su descubrimiento, por eso que no lo mencionó y lo cayó hasta el día de su muerte. Porque al final de cuentas, ¿cómo podría encontrarse el antecesor del ser humano junto al sucesor que es el ser humano completito? Entonces, al final, este descubrimiento fue como que quedó inconcluso, por así decirlo. Impuso muchas dudas ante también lo que era el consejo de los descubrimientos con respecto a los fósiles. Otro fósil, otro eslabón perdido que proclamaron haber encontrado fue el famoso caso del hombre de Piltdown, ¿ya? En el sur de Inglaterra, que era un supuesto cráneo que había sido encontrado por Charles Dawson, que fue avalado por muchos científicos, pero después de 40 años fue desmentido, dado que cuando se hizo una detallada investigación de este descubrimiento, se dieron cuenta que este cráneo poseía partes de un mono y partes de un ser humano. Pero, ¿cuál era el detalle? Que eran 2 individuos totalmente diferentes. Al mismo tiempo, estos descubridores habían juntado piezas de un cráneo humano con piezas de un mono. Y habían sido modificadas las piezas, envejecidas incluso, para que calzaran justo. Y bueno, el concilio terminó desmintiendo este descubrimiento y que fue uno de los casos más famosos que ha habido con respecto, uno de los casos más famosos descubiertos con respecto al tema de los eslabones perdidos. Bueno, y antes que se descubriera, porque yo diría 40 años para descubrir esto. Bueno, la ciencia ahí permitió que se pudiese demostrar esto y darse cuenta que no correspondía a un fósil, sino más bien a una intervención humana. Bueno, y antes que se descubriera esto, también estuvo el caso del hombre de Nebraska, que fue encontrado en Tennessee, Estados Unidos. Era un diente que fue encontrado, un simple diente. ¿Cuál fue el detalle? Tuvo tanto impacto porque en ese tiempo se estaba realizando el famoso juicio de Scott, donde se acusaba a un profesor de haber enseñado en Tennessee acerca de la evolución. ¿Cuál era el detalle? ¿Por qué era penado en ese tiempo? Porque en Tennessee, unánimemente, los ciudadanos habían votado de que no se hablara acerca de evolución porque 1, no estaba comprobado, y 2, porque fue una decisión unánime de decidir de que no querían que se enseñara esto en los colegios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se trató de probar esta ley que precisamente penaba el hecho de hablar de evolución, que se llamaba la ley Wapter, ¿ya? ¿Y qué fue lo que hicieron? Para probarlo, convencieron a un profesor de deportes que se autoinculpase de él hablar de evolución a sus alumnos. Entonces este juicio se hizo muy famoso y al mismo instante que se había hecho este supuesto descubrimiento de el hombre de Nebraska. Entonces fue un juicio que fue planeado y en el cual al final al profesor se le acusó totalmente de haber hablado de evolución, pero no tuvo medidas como fue cárcel o donde él estuvo
inculpado total de todo lo que era el tema de este juicio. Al final de cuentas, el profesor fue liberado y con los años el profesor admitió que no se acordaba de nada de haber hablado acerca de evolución, o sea, negó completamente los hechos. Y bueno, por ahí se cuenta también que él al final terminó hablando bajo todo, o sea, nunca lo hizo público, pero diciendo que sus mismos abogados que estaban probando esta ley habían convencido a sus alumnos para que también ellos confesaran de que habían recibido la educación acerca de la evolución. Esto tiene mucho que ver porque de alguna manera alzó la fama y el realce de este descubrimiento del diente, de este diente encontrado en Nebraska, ¿ya? Pero al final de cuentas todo fue una farsa, por así decirlo. Este juicio estuvo intervenido de alguna manera por parte de este grupo, esta agrupación que quería hacer famoso el hecho de la evolución. El tema da que con los años, 2 años después, se descubre que este diente no era humano, sino era de un simple mono. No de un simple, perdón, de un simple cerdo, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, fue algo que se logró comprobar y se desmintió con respecto a este fósil encontrado. Después tenemos en 1974 el fósil más famoso que ha sido reconocido, que fue el caso de Lucy, que fue un fósil encontrado en Etiopía por Donald Johnson. ¿Ya? Era un fósil que no presentaba pies ni manos. Sin embargo, en los museos se presentaba con manos humanas, pies humanos, hasta una mirada trascendente humana. Pero cuando se analizaron los fósiles de esta monita que ellos decían que habían encontrado, que era una mona como en transición, que supuestamente era nuestra ancestra, que fue la primera mona encontrada en transición de una mona a un ser humano, se dieron cuenta que el cráneo era demasiado pequeño, por lo tanto no calzaba con un cráneo humano ni siquiera en desarrollo. Por lo tanto, Donald Johnson se fijó en la pelvis de Lucy. Y él decía, no, es que el detalle está en la pelvis de Lucy, que supuestamente esta pelvis y permitiría o nos evidenciaría que Lucy era bípeda, o sea que andaba en 2 pies, que andaba en una postura ya humana. Pero ¿cuál es el detalle? Esta pelvis tampoco daba para poder decir que Lucy era bípeda, según los estudios. Entonces, ¿qué argumentaron ellos? Dijeron, bueno, lo que pasa es que la pelvis está desgastada por los procesos de fosilización, que fue lo que sucedió, se fue desgastando con el tiempo. Por eso que no me corresponde a cuando era bípeda. Ya, se hizo eso, se intentó hacer una reconstrucción de la pelvis de Lucy, pero al final de cuentas los antropólogos no quedaron conformes con esto. Ellos dijeron, ¿cómo? Entonces, ante la evidencia, la hipótesis no, es que el fósil que encontramos está dañado, entonces hay que reconstruirlo. Pero no fue un argumento sólido para ellos. Al final incluso se llegó a dudar del género de Lucy. Ya no era Lucy, sino era Lucifer. Era un mono. Y después, con otro estudio más que le hicieron a estos fósiles encontrados de Lucy, se dieron cuenta que la estructura en la cual tenía Lucy era más bien de un mono que estaba adaptado para andar en árboles, o sea, un simple mono normal. Y bueno, así terminan muchos de los casos que acabamos de mencionar acerca de supuestos fósiles de eslabones perdidos encontrados. Haeckel, que fue el que inició este movimiento, se basaba en sus dibujos de embriones de distintas especies que, según él, eran muy similares entre sí. Pero hoy la ciencia colabora que dichas similitudes no existen. Es más, fueron intervenidas por él mismo para poder colaborar su teoría, ¿ya? Es más, incluso él creía en el poligenismo. ¿Qué era esto? Ideas raciales. Él creía de que las personas de color venían de un mono menos evolucionado, mientras que las personas de color blanco, como él las llamaba, venían de un mono mucho más evolucionado.
¿Cuál es la línea o la idea de esta conclusión que sacó Haeckel? Bueno, esto lo llevó también a opinar también acerca de las personas que eran discapacitadas. Es más, él citó y dijo lo siguiente, abro comillas, qué gran cantidad de problemas y tristezas para sus familias y qué gran gasto privado y público. ¿Cuánto de este valor y gasto nos ahorraríamos si la gente se convenciera a sí misma de liberar sus indescriptibles pesadillas, lo incurable con una dosis de morfina? La evolución solo reduce el valor intrínseco del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Una idea tan peligrosa que incluso logró ser también y tener grande peso también para las ideas que después fueron introducidas por Hitler, incluso ideas que fueron y que alimentaron el nazismo, la idea de que como eran simples animales evolucionados, menos evolucionados, ellos tenían, por así decir, un derecho sobre ellos. Bueno, y con eso concluiría el tema de los eslabones perdidos y también la historia de este hombre que fue el que inició esta búsqueda de estos supuestos eslabones. Claro, y una acotación que podría hacer respecto a lo que dijiste al final, Abigail, es que muchas sectas, incluso hoy en día, piensan que el color de piel o la raza es importante o es proporcionalmente según la santidad. Hay muchas sectas que piensan que entre más santo uno es, más blanco se pone. Bueno, sí, eso es verdad. Podemos irnos a esas sectas, ¿no? Bien, por mi parte yo quiero comentar un poquito acerca de la ciencia y la fe, porque es un tema que quiero destacar, en el sentido de que por muchos años se ha visto que la ciencia y la fe es como un campo de batalla. Algunos los tienen la razón, otros nos tratan de locos, y esto por lo general se da entre ateos escépticos y algunos cristianos de a pie. De que estas áreas son distintas y no pueden complementarse entre sí. Primeramente tenemos que entender que la ciencia propiamente tal como la conocemos hoy en día no surgió hasta el siglo XIX, ya que antes de ello se le conocía como la filosofía natural, la cual quiere decir en términos prácticos que el amor por el conocimiento de la naturaleza, ¿ya? Los grandes pensadores en esos tiempos, por ejemplo Aristóteles, tenían la premisa de que el universo había sido creado y querían saber cómo se relacionaba ese universo con ellos. Ellos no se preguntaban, no tenían problemas si es que había un creador. Ellos se preguntaban cómo las leyes funcionaban a partir de la reflexión. De hecho, Aristóteles se enfoca en la observación y la reflexión por sobre el empirismo. Y un ejemplo de ello es que Aristóteles planteó que según la masa de los objetos, iba a ser mayor la velocidad con la que caen. Galileo Galilei, que posteriormente hablaré de él, refuta esta tesis creando un experimento donde pone dos objetos, ya de distinta masa, en dos planos, en dos bases, digamos así. Y él concluye que ellos no caen según la masa, sino que caen según la inclinación de la base. Por lo que a nosotros nos da a entender, como dice Abby, que la ciencia es progresiva y no es absoluta, es un esfuerzo del ser humano por estar entendiendo la verdad. Y que también se tenía una predisposición, como había dicho antes, que había algo más allá del ser humano. Y ojo, no podemos nosotros mezclar tampoco lo que es la filosofía natural con el naturalismo. El naturalismo es una corriente filosófica que puede parecerse a la filosofía natural, pero el naturalismo lleva a la idea de que nada se puede explicar por sobre lo natural. Ya, o sea, no hay nada sobrenatural acá. Todo se explica en base a lo natural, en hechos científicos, en el método científico. Entonces, para que no se confunda, ya que se puede tener una confusión respecto a eso. Y bueno, y quiero citar y nombrar la historia de Galileo Galilei, que encuentro yo que es un fiel ejemplo de cómo la ciencia y la fe pueden converger. Ya que, como muchos saben, muchos años se creyó firmemente en la teoría geocéntrica, ¿cierto? Donde estaba la Tierra, giraba en torno, o sea, la Tierra era el centro del universo y todos los demás astros giraban en torno a ella. Y la cual fue postulada por Aristóteles primeramente y sostenida por largos siglos, incluso adoptada por la Iglesia Católica Romana, que era la iglesia predominante en ese tiempo, la cual ha basado casi todo su academicismo en la enseñanza helenística. Inclusive vemos que citaban algunos versículos bíblicos que podrían respaldar esta teoría, entre comillas, como Eclesiastés 1.5 y Salmos 104.5, que dice que la tierra, que el sol se apresura
¿cierto? Vamos a buscarlo aquí. Dice, Eclesiastés 1:5 dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, donde ellos inferían que la tierra se mantenía plana, se mantenía en un lugar fijo, perdón. Y en el Salmo 104:5 que dice que dice lo siguiente, Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Por lo tanto se tenía ese pensamiento de que la tierra era el centro del universo. Ahora, ¿qué pasa? En 1543 Nicolás Copérnico publica un artículo que es muy revolucionario para la época, que se llama Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Iba en contra de todo el paradigma geocéntrico en ese momento. Incluso los mismos reformadores, que en ese tiempo sabemos que la reforma sucedió en 1517, los mismos reformadores como Lutero y Calvino estuvieron en contra de esta publicación. Pero sin embargo, Galileo Galilei posee una fama casi atea. Sabemos todos que fue perseguido por la Iglesia, pero lamentablemente ha sido mal sana, digamos así, o mal interpretada el por qué fue perseguido por la Iglesia. Galileo Galilei poseía un amplio apoyo, primero que todo, por la comunidad eclesial de ese entonces, hasta que empezó a realizar experimentos que lo llevaron a sostener la idea de Copérnico. Un ejemplo de ello es la carta que escribió a Cristina de Lorena, la gran duquesa toscana, en 1615. Básicamente la carta trataba de cómo los grandes, digamos el magisterio, trataba de llevar en contra a todo el grupo eclesiástico, en contra de Galilei por llevar a cabo estos experimentos. Y al contrario de lo que pasaba con la filosofía natural, Galileo Galilei empezó a experimentar la evidencia, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros vemos acá que visualizó manchas solares con el telescopio de Copérnico, las cuales echaban abajo la visión aristotélica de un sol perfecto, ¿ya? En 1604 vislumbró una supernova, lo cual lapidó la teoría de que el cielo era inmutable. Tampoco es de todo cierto de que no haya habido hasta ese entonces un cuestionamiento hacia este pensamiento aristotélico, ya que igual había un grupo minoritario de jesuitas que estaban en contra de lo que se estaba diciendo, de que si la Biblia realmente respaldaba lo que la Iglesia en ese entonces estaba digamos así, difamando en contra de lo que realmente decía. La Reforma Protestante, digamos así, fue un caldo de cultivo en cuanto a la rebelión, de ciertas áreas de la Iglesia, y en este caso Galileo Galilei también pudo tomarse de ello en cierto modo, ya que sus publicaciones enojaron al clero y al magisterio por ser escrito en el idioma vernáculo, en este caso sería el idioma italiano. Sabemos nosotros muy bien que uno de los grandes problemas que hubo la Iglesia en esos tiempos era llevar la Biblia o llevar cualquier tipo de enseñanza al idioma vernáculo. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de los Lollardos, ¿cierto? Bajo el mando de John Wycliffe. Tenemos los Husitas de John Huss y los Valdenses, ¿ya? Y tenemos esto entonces, que tenemos que Galilei, de alguna forma, se ensarta con estas investigaciones, y bueno, podemos decir entonces que Galileo fue perseguido por la Iglesia por ese descubrimiento. Y él mismo escribe, las leyes naturales están escritas por la mano de Dios en el lenguaje matemático. Aquí vemos un ejemplo de cómo la ciencia, el empirismo, puede converger con la fe. Pues Galileo también nos dice que la Biblia nos dice cómo ir al cielo, no cómo va al cielo. También tenemos otras citas de científicos famosos que eran abiertamente cristianos, como por ejemplo Isaac Newton, creador de las leyes del movimiento y la gravitación universal, o más que creador, sino que descubridor, porque ya existían. Cristiano devoto dijo, este bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder de un consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Johannes Kepler, astrónomo alemán, famoso por sus leyes del movimiento planetario, dijo, la armonía es hecha de una tríada divina de Dios, el alma y el cuerpo. Sí, así es. Precisamente lo que decía Luis, la ciencia y la fe no están en pleito o están en contradicción. Y de hecho, hay una cita que dice Lee Strobel, que él es un periodista, y él decía, yo creo que la ciencia es la manera en la cual el ser humano puede descubrir la creación de Dios, es un medio para conocerlo. Y precisamente para eso estamos aquí en este programa, para mostrarles que nuestra fe no es irracional, sino que tiene un fundamento.
y nosotros podemos creer en Dios y no por eso hay que cometer suicidio intelectual, sino que también tenemos razones, ¿ya? Bueno, precisamente este programa, hoy día este capítulo vamos a hablar del argumento cosmológico y queríamos introducirlo definiendo lo que es el cosmos, ¿ya? Bueno, antes de que prosigamos un poquito, porque igual así como que vamos un poquito rapidito el día de hoy. No sé sí, no sé por qué nuestros oyentes están calladitos por ahí, o si tenemos oyentes, pero así para invitarlos, por favor, que vayan escribiendo por medio de YouTube. Sí. Acuérdense que pueden ingresar a buscarnos por Radio Shalom 97.9, poder buscarnos ahí o con toda mi fe por medio ahí de YouTube para que puedan ir comentando también ahí, para poder saber cuáles son sus opiniones y todo, para poder enviar un saludo también, para poder saber que están presentes el día de hoy. Sí. Comenten lo que quieran, incluso si hay herejías de por medio, por favor, delátenlas por ahí por los comentarios. Sí, tenemos por ahí, nos dijeron, tengo una voz fantasma que dice que por ahí tenemos 6 conectados vía YouTube. Así que por favor ahí para que manden sus saludos, algún comentario ahí para que vayan haciéndose presente más o menos dentro del programa ahí. Porque nos gustaría poder saludarlos, poder escucharlos también. Si hay alguna pregunta, también una acotación importante de lo que nos hayamos olvidado mencionar, también ahí los invitamos. Ya, ahí tenemos un primer comentario. Cristina Elizabeth Morales Carmona nos dice: bendiciones, hermanos. Un saludo ahí a la casita. Saludos. Bueno, sí, como decían, si tienen alguna duda pueden hacerlo a través de los comentarios. Ahora sí que sí. Comenzamos con el tema del día de hoy, que es el argumento cosmológico. Y primero que nada vamos a hacer unas definiciones. Cosmos es un término griego que significa creación o todo lo que existe. Por lo tanto, considera el universo y todos sus componentes. El propósito del argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios es demostrar que el universo fue causado por un agente que no es parte del mismo universo, ni fue causado por nadie, o sea, un agente ha causado. Se plantea que el universo no es una entidad necesaria y que no puede explicarse a sí mismo. Claro, ese es como el propósito del argumento cosmológico. Bueno, igual explicar que existen 3 tipos de argumentos cosmológicos. Está el argumento Kalam, el tomista y el leibniziano. En esta ocasión solamente nos vamos a centrar en el primero. Pero antes comenzaremos realizando un contexto científico e histórico. La idea del que el universo tuvo un comienzo no fue aceptada por mucho tiempo y se creía que era eterno. Por lo tanto, la doctrina de la creación a partir de la nada, que profesaban y profesamos los cristianos, fue rechazada por la sociedad durante los primeros 5 siglos de cristianismo. Sí, así es. Nosotros los creyentes desde hace siglos ya entendíamos por medio de la Biblia que el universo tuvo un comienzo. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces nosotros ya teníamos por medio de la revelación de la Biblia, que es la palabra de Dios, que el universo tuvo un comienzo. Pero fue recién con Georges Lemaitre que se descubrió que el universo sí tenía un comienzo, ahora de manera científica, ¿ya? Este físico matemático era un sacerdote católico y él analizó las ecuaciones de la relatividad general que proceden de la teoría de Einstein en 1916. ¿Ya? Él llegó a la conclusión de que el universo sí estaba en expansión. Así, en 1931, él postula la teoría del átomo primigenio, ¿ya? Que es la primera formulación del Big Bang. Y este en realidad es un término despectivo que fue acuñado por el astrofísico Fred Hoyle, ¿ya? Pero precisamente él, por medio de sus cálculos, él descubrió que sí, el universo debería tener un comienzo. Y eso se asemeja bastante a lo que es el relato bíblico. Así es, y me gustaría un poquito hacer un comentario. Con respecto al Big Bang, por mucho tiempo el Big Bang fue defendido por los ateos,
Pero hoy los que más hablan de esto son los científicos cristianos, porque esta gran explosión nos habla de un comienzo. Igual esto nos genera una pregunta. Si hubo una gran explosión, ¿quién inició esta gran explosión? Claro. Y es más, en 1927 vemos que por el descubrimiento de Edwin Hubble, que confirma precisamente esto. Hubble, por medio de un telescopio, él empezó a observar que algunas galaxias tenían como una aparente aureola roja a su alrededor, lo que hoy descubre la ciencia que se llama el corrimiento del rojo. ¿Y qué es precisamente esto? Esto significa que la galaxia cada vez se está alejando más de la Tierra, o sea, el universo se encuentra en expansión, ¿ya? Cabe recalcar también que de este modo Edwin pudo concluir que el universo estaba en expansión. Si cada vez se hace más grande, en algún punto del pasado comenzó a expandirse, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Les traje un ejemplo así como bastante así como básico, para poder explicarles esto. Miren, si hay expansión, si nosotros retrocediéramos en el tiempo, debió haber algún momento en el cual hubo un punto de convergencia, ¿ya? ¿Cuál va a ser el ejemplo? Un globito. Lo voy a inflar. Ya. Tenemos acá el universo. ¿Qué nos dice entonces según la observación de este físico que fue Hubble? Nos dice que el universo cada día, ¿qué está haciendo? Expandiéndose, al igual que este globo. Entonces, pero según Hubble dijo, en algún momento, si esto se está expandiendo cada vez, en algún momento... Ay, suena feo. Ignoren eso, por favor. Pero lo de la radio. ¿Ya? Sí. Pero en algún momento llegamos a esto. En algún momento esto tuvo que tener un inicio, o sea, se convergió. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento comenzó, ¿ya? Y explicando también para los oyentes de la radio, que no nos están viendo este ejemplo, acabo de inflar un globito, ¿ya? Usted ha visto cuando se infla un globito. Cada vez entre más uno sopla, más se va expandiendo, más se va creciendo el globo, se va agrandando. Pero Hubble dijo que y este es el universo, que cada vez se está expandiendo. Entonces, si en algún momento esto hoy día se está expandiendo, tuvo que tener un momento de inicio, al igual que cuando usted le saca el aire al globito y queda, ¿cómo? El globito desinflado. O sea, hubo un momento en el cual hubo una convergencia, ¿ya? Esto nos cuenta entonces que el universo se ha estado expandiendo a lo largo de millones y millones de años. O sea, en algún momento en esos millones y millones de años hubo un punto donde todo inició. Y tenemos un saludo por ahí. A ver, Cata, léelo tú. Dice, hola hermanos, Dios les bendiga, saludos de Esteban y Carla. Saludos ahí. Saludos por ahí. Ya. Sigamos. Bueno, en la actualidad la mayoría de los cosmólogos consideran que el universo se originó hace 13.800 millones de años, que es lo que supuestamente habría tardado la luz en viajar a la Tierra desde las galaxias más alejadas que se conocen. Porque ¿cómo los astrónomos calculan, por ejemplo, a cuánta distancia se encuentran las estrellas? Lo hacen por medio de la luz. Sabemos que la luz viaja en el vacío como aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces ellos, al calcular más o menos dónde está la luz, ellos dicen ya, si la luz se encuentra a tal distancia, significa que la luz tarda tanto en llegar aquí a la Tierra. Entonces, por medio de eso, ellos calculan, y de hecho cuando nosotros estamos viendo al cielo, estamos viendo, por así decirlo, el pasado. ¿Por qué? Porque la luz tarda en llegar a nosotros. Entonces estamos viendo la estrella hace, no sé, tanto y tantos miles de años. Estrella muerta. Exacto, incluso hasta estrellas muertas. Entonces, por medio de eso ellos han podido ver tal vez esas estrellas más antiguas y le han dado esta edad al universo.
La teoría de la gran explosión encaja muy bien con el relato bíblico de la creación a partir de la nada. El físico Edmund Whittaker, no hay motivos, cito, no hay motivos para suponer que la materia y la energía existían antes y fueron de repente impulsados a actuar. Voluntad divina constituyendo naturaleza de la nada. Interesante. Voluntad divina construyendo Constituyendo naturaleza de la nada. De hecho, en la teología hay un término que es ex nihilo, me parece que es de la teología, y significa creación a partir de la nada, ¿ya? De hecho, en Génesis, la palabra que se utiliza para crear de la nada es bara. Y en el Génesis vemos 3 actos creativos de Dios, si no me equivoco, el ser humano, los animales y las plantas. Si bien se menciona que se crearon otras, como se dice el sol, la luna, en realidad son otras palabras que significan poner en movimiento, ¿ya? Vamos ahora a hablar del argumento de Kalam, ya que dijimos que era lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y primero que nada explicar que este argumento se constituye en 3 premisas, ¿ya? 3, por así decirlo, afirmaciones, ¿ya? La primera dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿ya? La segunda premisa dice, el universo comenzó a existir, y si estas 2 premisas se cumplen, por consecuente, la conclusión necesaria es que el universo tiene una causa para su existencia. No sé si, Abby, nos podrías comentar cuál es el propósito de este argumento. Bueno, el propósito de este argumento es poder encontrar o poder definir si pudo haber una causa del universo. De hecho, el argumento cosmológico de Kalam busca demostrar que el universo no es eterno y que necesariamente debió tener un comienzo. El argumento cosmológico de Kalam establecía primeramente que la primera premisa, que era que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y aquí también entra otro tema, que también son los infinitos potenciales y reales, también que tenemos aquí. Claro, pero antes de entrar a ello, me gustaría hacer una acotación con lo que decía Catalina respecto a la creación ex nihilo. Si lo llevamos incluso a un plano como más cotidiano, en mi caso, por ejemplo, en la música, nosotros hablábamos en la universidad de que nosotros nunca creamos una música, solamente ponemos en orden las armonías. La música ya existe. Claro que ellos no lo hablaban de un sentido cristiano, pero sí la música es como una probabilidad de armonías que podrían converger y entre esas crear estructuras. Entonces nunca es a partir de la nada. Por eso uno a veces tiende a escuchar algo y dice, oye, esto se parece a esto otro, oye, esto como que me suena a esto. Y bueno, otra cosa son los plagios, que eso ya son más descarados. Pero otra cosa es cuando tú tratas de crear algo, pero Dios ya dejó todas esas posibilidades ahí dentro. Tienes lo mismo con las matemáticas. Y bueno, ahora entrando un poco en el tema de infinitos reales y potenciales, que es un tema bastante complejo y vamos a tratar de simplificarlo lo más que podamos, es que el universo posee una causa, bien dice David, y esa causa debe ser externa, ya que en el caso que fuese el propio universo su propia causa, un ser autocausado, sería un bucle infinito de causas, las cuales se parecería mucho al pensamiento procesal del panenteísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se va creando a medida de que nosotros vamos evolucionando. ¿Ya? De hecho hay como un dibujito donde se ven 2 manitos que una se va pintando junto con la otra. Entonces eso nos habla de un Dios imperfecto, de un Dios que no es personal y sobre todo que un Dios que va creciendo. ¿Sabe qué tipo de Dios es ese? Y bueno, así que debe ser una causa externa, alguien inteligente. Ahora, ¿qué relación posee esto con los infinitos abstractos y reales? En términos simples, y para que todos podamos entender, ya que es un argumento más complejo, había dicho, los infinitos abstractos los podemos encontrar en las matemáticas. Por ejemplo, un número infinito de números que ya existen, que no se espera que exista uno para que el otro lo haga y para que el otro comience a existir. En nuestras mentes puede existir y en los cálculos se podría concebir. Y podría poner un ejemplo de una línea recta en la cual podemos tener un punto A a un punto B, y del punto A al punto B tenemos una infinidad de números.
¿ya? Pero el problema está en los infinitos reales, con esta teoría del universo infinito. ¿Qué pasa con los infinitos reales? Son aquellos que algunos postulan que no pueden existir en el plano real. Por ejemplo, si yo tengo una estantería de libros que parte de 0 metros a 5 metros, por ejemplo, sabemos que de 0 a 5 hay una infinidad de números. Si bien hay una infinidad de números, no podemos poner infinitos libros allí dentro. No se puede, físicamente no podríamos ponerlo, por mucho que podamos. Lo que se tendría que hacer sería que un diseñador inteligente, alguien de afuera, tuviese que ampliar esa estantería para que siguiéramos colocando libros en su interior. Entonces, hubiéramos pasado nosotros, si el universo fuese infinito, hubiéramos pasado nosotros una serie infinita de situaciones para poder llegar al presente, lo cual físicamente hablando es imposible. Nadie puede cruzar de un estado infinito a otro en la materia, lo real, y por lo que se postula que el universo tuvo una serie de procesos que, viajando en retrospectiva, llegaríamos a un punto cero. Uno de los que postula, justamente como el ejemplo que hablaba Avi, del globito, Alexander Vilenkin, que es un cosmólogo ruso-estadounidense que en su libro Many Worlds in One, Muchos Mundos en Uno, plantea la teoría de la inflación cósmica, la cual en pocas palabras sugiere que el universo tuvo un comienzo y va expandiéndose de manera muy rápida. También hay otras teorías como el tema de la elasticidad del universo, que en algún punto va a llegar y que va a volver a ser como un Big Bang, pero no lo vamos a abarcar en esta sesión. Y podemos también tener otro ejemplo de la analogía de los infinitos reales con la informática, que por ejemplo un infinito abstracto de la informática podría ser, el campo al que también me dedico, sería crear un software con un bucle que podría continuar para siempre, un bucle infinito, con números enteros ascendentes, por ejemplo. En teoría funciona. Esto sería un manifiesto de un infinito abstracto, que lo conseguimos en nuestra cabeza, pero no podemos llevarlo a la realidad inmediata. ¿Por qué no? Y aquí vienen los infinitos reales en la informática. Creamos el programa, en la práctica, este bucle no se podría ejecutar infinitamente en algún punto, porque en algún punto algo pasará. La máquina o se queda sin recursos, se queda sin memoria, la máquina puede sufrir un apagón o se va deteriorando con el tiempo. Y aquí podríamos ver un poco la segunda ley de la termodinámica, que hablaremos de ella más adelante. Y lo que sugiere que alguien intervenga para que esta máquina no tenga apagón, tenga que seguir expandiendo su memoria, y para que esto continúe y dé la ilusión de infinito, que en realidad no existe en la realidad. Eso sería entonces por los infinitos potenciales y reales. Cabe recalcar que el mundo ateo sostenía un universo eterno, porque al admitir que esto no era así, tendrían que aceptar que algo fue el causante del universo. Claro. Por así decirlo, porque es como, ya, si el universo tiene una causa, es como admitir que de alguna forma el relato bíblico tenía razón. Entonces, puede ser una búsqueda de algo que nos apunte a alguien más que está dentro de la ecuación. Mm. Y bueno, aquí tenemos también una pregunta, ya surgió una primera pregunta, que dice: algunos cristianos decían que la Tierra tenía 6.000 años. Cristina Morales Carmona hace esta pregunta. Sí, igual depende de la postura del cristiano, porque en la teología uno puede sostener o uno, que la Tierra es joven, o dos, que la Tierra es vieja, interpretando los días del Génesis. Algunos creen que un día en realidad se refiere a un periodo largo de tiempo, y otros creen que los días del Génesis son días de 24 horas. Pero lo que sí podemos establecer es que el ser humano sí tiene como aproximadamente 6.000 años de historia según el relato bíblico. La Tierra, cuando dice en el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego dice la tierra estaba desordenada y vacía, algunos teólogos sostienen que entre ese periodo pasaron muchos años. Sí. Hay diferentes posturas hacia esa, incluso científica. Hay algunos que, claro, creen en una tierra vieja, que es antes de la creación incluso, según dice. Claro. Bueno, ahí ya respondimos a esta pregunta. Aquí nos mandan un saludo. Nos dicen: excelente tema, hermanos, bendiciones. Wildemar Saray López Lara.
Saludos por ahí también a la familia. Bueno, también para poder más o menos poder avanzar en los siguientes también temas que tenemos con respecto a la premisa de Callan, fue también el principio de causalidad, ya que él decía que el principio de causalidad establece que todo efecto es procedido por una causa. Este principio es fundamental en la ciencia, puesto que su propósito es explicar el funcionamiento u orígenes de fenómenos que observamos. La nada no produce nada. Bueno, lo explicaría de la siguiente manera. Antiguamente se decía que los sismos eran provocados, la gente creía que era por los dioses, o que eran gigantes que no sé, que pisaban la tierra y así se producían los sismos. Pero con la ciencia hoy se descubre que ellos dicen todo es causa de algo. Si hoy día vemos un sismo, algo fue lo que provocó el sismo. A eso llamaron ellos principio de causalidad, que es esta ley que dice que establece de que todo efecto es procedido por algo, que nada se produce así por decir como un efecto mágico de una varita mágica. Claro, igual el principio de causalidad es muy importante en la ciencia porque así se estudian los fenómenos que nosotros observamos. Si nosotros, por ejemplo, vemos caer un rayo, los científicos estudiaron eso y ya descubrieron las razones científicas que hay detrás. Entonces nosotros en el mundo real no vemos las cosas apareciendo de la nada. Eso es lo que establece el principio de causalidad, que todo efecto tiene una causa. ¿Ya? Entonces, estableciendo esto, la primera premisa la podemos asegurar. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. La segunda premisa sostiene que el universo comenzó a existir. ¿Ya? Esto lo establecimos en un comienzo con la evidencia científica de Edwin Hubble, lo que estableció también la teoría del Big Bang. Pero también hay más evidencia que nos ayuda a sostener que el universo no es eterno. Y bueno, también como habíamos hablado anteriormente, la segunda ley de la termodinámica, que afirma que todo está en estado de deterioro. Se llama entropía. La entropía es una medida de desorden o la dispersión de la energía de un sistema, de la cual nosotros presuponemos que es cerrado. Por lo tanto, la energía del universo se está acabando cada vez más. Si el universo fuese infinito y en un sistema cerrado, no habría por qué acabar o bien haber imperfecciones en ella. Sí. Y bueno, acotando rapidito, con respecto a la segunda ley de la termodinámica, establece que todo está en estado de deterioro. Es una ley. O sea, hoy sabemos que si dejamos una manzana aquí, en 40 años no va a estar la manzana así rica. Rica para comer. Rica para comer. A menos que sea el McDonald's. Aunque algunos dicen que la fruta más vieja es la fruta más dulce, pero no, no, es mentira. Pero bueno, bajo este concepto, diríamos que igual la teoría de Darwin iría en contra de esta ley, de la segunda ley de la termodinámica, porque él establece que a partir de los años el ser humano va mejorando. Pero ¿qué nos muestra la evidencia? La evidencia, la ley nos muestra de que todo está en estado de deterioro, no vamos mejorando, es más, se nos caen los dientes, se nos cae el pelo y terminamos en un ataúd. Sí. Así es. Bueno, la primera ley de la termodinámica establece que la energía y la materia se conservan, ¿ya? O sea, es lo que dice, la energía o la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Por lo tanto, en un universo sin comienzo, entendemos que la energía ya se hubiese acabado hace bastante tiempo. Como se establecía en la segunda ley de la termodinámica, todo está en estado de deterioro y eso es lo que se conoce como la entropía. Entonces, en un sistema, en este caso el universo, la energía que tenemos es constante, ¿ya? No se ha creado nueva energía, no ha pasado eso porque la energía que tenemos es finita, por así decirlo. Entonces, la ciencia dice que ya va a llegar un punto en el cual la energía del universo se va a acabar y el universo va a morir. Pero bueno, básicamente entonces en un universo eterno la energía ya se hubiese acabado hace bastante tiempo, pero eso no lo vemos, así que podemos establecer que sí, el universo tuvo un comienzo. Entonces, estableciendo la primera premisa de que el universo, la primera premisa que establece que todo lo que comienza a existir tiene una causa, y la segunda premisa que sostiene que el universo comenzó a existir, la evidente conclusión lógica es que el universo tuvo una causa para su existencia.
mucha gente puede decir, ya, pero ¿esto qué tiene que ver con Dios? Ahora lo vamos a ver, pero porque esto nos sirve de fundamento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que, como dijimos en un comienzo, no existen sucesiones infinitas de causas. Por lo tanto, todo tiene que tener un origen, una causa no causada que originó esta sucesión, para que exista el tiempo, por así decirlo. Y bueno, también es importante establecer que el universo no se pudo causar a sí mismo, porque el universo en sí es un efecto causado por distintas condiciones físicas y astronómicas, ¿ya? Es un efecto más, necesitamos otra causa trascendente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su causa? Bueno, esta debe poseer ciertas cualidades, y aquí es donde entra lo interesante del tema. Debe ser atemporal, debe ser inmaterial, sin espacio, poderosa, autosuficiente y personal. Lo interesante de todo esto es que estas cualidades solo se podrían adjudicar a un ser inteligente. O sea, ¿a quién? O sea, Dios, ya que incluso el Big Bang no es autosuficiente. Es un efecto y por esto requiere una causa. Acabamos de hablar que no puede existir una sucesión infinita de causas. Por lo tanto, debe haber una causa no causada. O sea, pensar que existe algo que siempre ha existido, que tiene que ser eterno, que no tiene tiempo, que no está formado por materia, que es poderoso, autosuficiente y también personal. Uno dice que pensó en formar, en impulsar esto, porque si bien estamos pensando que el universo fue la causa, algo que sabía lo que hacía, para realmente haber formado todo lo que se formó. Sí, igual añadir que por qué tenía que poseer estas características la causa del universo, porque sabemos que el universo es espacio, materia y tiempo, y el universo es un efecto, entonces necesariamente la causa tenía que ser atemporal, inmaterial, tenía que ser aespacial, pero también tenía que ser tremendamente poderosa para generar todo el universo. Y, por supuesto, trascendente. ¿Por qué personal? Nosotros creemos que debió haber sido personal porque que el universo existiera fue una decisión. Y por así decirlo, una fuerza impersonal no tiene la capacidad de decidir, ¿ya? Y todas estas características se pueden resumir en Dios. Así que es razonable también creer en la existencia de ese agente externo e inteligente. Claro, no estamos locos, así como en un sentido, no estamos tan locos ni tan perdidos, por así decirlo. Es más, aquí hay un comentario que nos dice, la Biblia dice algo acerca de que la Tierra va hacia su deterioro. Bueno, ahí podemos también comentar la segunda ley. Eso es cierto, iba a comentar eso. En Romanos, de hecho, y es muy interesante porque, ahí saqué la Biblia, mucho tiempo antes, me puse canuta, no, pero... hace que la ciencia lo determinara, la Biblia ya hablaba de la ley de la entropía. Y esto está en Romanos 8:21, que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no es cierto? Que Él diseñó todo y Él ya había revelado esto muchos años antes. Y bueno, igual dejar invitado que no solamente somos los locos que piensan esto, no somos los únicos, ya que hay varios cosmólogos que, claro, motivados por temas teológicos, se impulsan a estudiar este tipo de temas. Por ejemplo, Michael Beher, que es bioquímico, que defiende lo que se llama el diseño inteligente, que es la selección natural, que no es un proceso dirigido, sino más bien aleatorio, y aquí presupone en su libro Darwin's Black Box, que quiere decir la caja negra de Darwin, que él habla de un concepto que se llama la complejidad irreducible. Este libro es bien interesante porque justamente rebate un poco rebate de toda manera la evolución, la teoría de la evolución de Darwin, que refiere a que los sistemas son tan complejos que cualquier cambio en una parte de los sistemas causaría que todo el sistema en sí fallase. Pretende explicar una creación compleja y completa en vez de una creación progresiva y aleatoria. No habla exactamente de Dios ni nada de eso, pero sí nos ayuda, por ejemplo, a tener también visiones que sean de alguna manera científicas probablemente tal.
Y William Dembski, que es un matemático y filósofo que ha escrito varios libros sobre este tema, uno de ellos, de Design Inference, de inferencia del diseño, argumenta que podemos usar métodos matemáticos y estadísticos para detectar señales del diseño. Introduce el concepto de complejidad especificada, que dice algo es así en cuanto a la probabilidad de ser específico es complejo. Por ejemplo, la posibilidad de que un ser humano exista de la nada, la probabilidad de que exista que un ser humano exista de la nada, un ser complejo, es casi nula. Tiene que tener un creador, tiene que haber una causa para que este ser humano se vea en la realidad. Y bueno, eso, y respecto a las señales del diseño, podemos también verlos en patrones de la naturaleza, como por ejemplo el número phi, el número pi también, y eso lo podemos hablar más adelante en otro programa. ¿Saben? Nos hicieron recién una pregunta por la voz fantasma que tenemos por acá. Nos dijeron, ¿puede un cristiano estudiar ciencia? ¿Está malo estudiar ciencia? ¿Así como carrera? Sí, eso es lo que nos acaban de preguntar. Yo creo que no, y de hecho lo hablamos hace un momento, que no hay ninguna contradicción entre la fe y la ciencia. De hecho, es después de la teoría de la evolución fue donde se empezó como a malsanar este término que es la ciencia. Antiguamente, como digo, se llevaban bien unos con otros, porque claro, el ser humano quería saber cómo funcionaban. Hoy en día se habla mucho de las leyes del universo, pero las leyes de partida no te crean cosas, ¿entiendes? Tú puedes estudiar leyes de termodinámica, leyes de física cuántica, de mecánica, y sin embargo esas leyes solamente te pueden predecir cosas, más no te pueden crear cosas. Entonces sí se podría eventualmente. Ahora, disculpa, John Lennox, que es un científico al cual yo sigo mucho, y es cristiano, devoto cristiano. Él es de la Universidad de Oxford. De hecho, aquí tengo un libro que se llama ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Se lo recomiendo a todos, es muy cortito. Y él habla acerca de que en Cambridge, la gente que quiere entrar a la universidad, se le pide, sobre todo en el área científica, se le pide que no crea en Dios. Se le pide que por favor deje todo ese argumento teológico de lado para poder ingresar a una carrera científica. A lo que John Lennox no estuvo de acuerdo, pero sin embargo, como dicen por ahí, era un tonto útil y lo dejaron pasar igual. Y hoy en día hace debates preciosos, ustedes lo pueden buscar. John Lennox, no John Lennon, John Lennox, que donde hace argumentaciones contra, por ejemplo, Richard Dawkins, que es un famoso ateo. Y bueno, mi conclusión sería eso, que sí se podría estudiar ciencia con... Es más, la ciencia nos acerca a Dios, no nos aleja de Dios. Sí, de hecho, precisamente Louis Pasteur dice, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Solo basta que seamos objetivos y sinceros igual con todo lo que vamos aprendiendo, porque la evidencia nos va a dirigir a Dios, ¿ya? Yo digo que es abrirse a la posibilidad, porque es interesante que también tenemos el caso de Lee Strobel, que fue también un hombre bastante inteligente, que estudió en una universidad desprestigiada, era bastante inteligente en cuanto y reconocido en su campo también como investigador, como periodista, y él realmente tuvo un impacto en su vida el hecho de hacerse una pregunta, me voy a abrir a la posibilidad de que pueda existir Dios, porque él decía, si yo no me aseguro de que Dios no exista, va a tener grandes implicancias en mi eternidad. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme. Era un hombre de evidencia, fíjese. Estuvo 2 años tratando de echar abajo lo que era el cristianismo. Se fue contra la resurrección, tema que después vamos a hablar más adelante. Y cuando él empezó a indagar en información, como con una posición totalmente contraria a encontrar una posibilidad de Cristo, él se dio cuenta y finalizó de la siguiente manera, cito, él dijo, voy a necesitar más pruebas para poder sostener mi ateísmo que para poder creer en Dios. ¿Por qué? Porque llega un punto en que te encuentras con tantas evidencias que te dirigen a un lugar, pero aquí va lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, que nos dice, aquí está el tema de que yo no te obligo, Dios dice, yo no te obligo a creer en mí.
Tú eres un ser humano libre que puedes escoger. Te voy a dejar todas las pistas pintadas, pero aquí tú eres quien decide si te vas a hacer ciego ante estas evidencias o vas a caer rendido, como fue en el caso de Lee Strobel, que cayó rendido y dijo, realmente, Dios, me rindo, no puedo más. Tú existes. Tú existes. Y acotando lo que tú dices sobre el tema de si uno puede estudiar ciencia, y ahí aprovecharon de mostrar el libro por YouTube. Primero, entender que se tiene que hacer buena ciencia. ¿En qué sentido? John Lennox habla acerca de dos tipos de ciencia, y es la inductiva y la deductiva. La inductiva sirve para analizar eventos que se pueden repetir, que nosotros podemos replicar en un laboratorio sin problema. De hecho, cuando éramos pequeños, algo así muy cotidiano y probablemente la gente ya sepa, nos hacían meter un pancito en una bolsita y que le creciera hongo, moho, ¿cierto? Eso nosotros lo podríamos replicar N veces. Sin embargo, la deductiva, la ciencia que investiga las causas de ciertos sucesos únicos, ¿ya? El origen de las cosas o sucesos que ocurren una sola vez, como por ejemplo la teoría del Big Bang, la resurrección de Cristo, y aquí donde también entra la ciencia forense. Entonces, tal como lo indica el concepto, debemos deducir, inferir la conclusión más lógica de lo que pudo haber pasado. Y lamentablemente el tema de la resurrección de Cristo y la teoría del Big Bang se trata de replicar. Me parece que ustedes la semana pasada hablaron acerca del experimento Miller, Sí. que se trató de replicar algo de un origen, pero no se puede replicar en un laboratorio porque más adelante fue refutado. Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de ciencia uno hace y qué tipo de libros también lee con respecto a la ciencia. Hay que evaluarlo todo. Es más bien todo parte por una decisión personal igual, en el sentido de que tenemos que ser fuertes en nuestras convicciones. Si creemos en algo, debemos saber por qué creemos en eso. Sí, exacto. Y evaluarlo también con respecto de por qué creo en esto, resolver preguntas. Muchas veces antiguamente hubo una muy mala cultura de decir que, por ejemplo, hacer preguntas era un hecho de incredulidad o prácticamente, no, esas preguntas no se hacen. Y te lo hacían porque no tenían las respuestas exactamente. Entonces, va en el sentido, para esto, este es el objetivo de este programa. Este programa sirve tanto como para personas que les gustaría saber qué piensa el cristianismo con respecto a la ciencia, y también le sirve también a una persona que también que sea también cristiana y que necesite bases, por ejemplo, porque si usted va a estudiar algo científico también tiene que saber qué piensa Dios también acerca de la ciencia, tener una opinión clara. Bueno, creo que ya nos fuimos como un poquito con la hora. Sí. Estuvo interesante. Y estuvo interesante, tenemos todavía temas por comenzar, pero ya vamos como concluyendo. Y me gustaría concluir, para antes que nos despidamos, también, con un verso que dice en Salmos 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y en su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Qué hermoso. Sí. Muchas gracias por sintonizarnos. Exactamente. Muchas gracias por participar de este programa. Igual quedan invitados para el próximo programa, que daremos aviso por nuestras también redes sociales. Así que un saludo y un fuerte abrazo a todos los que estuvieron participando de este programa. Bendiciones. Chalo. Muy en serio, un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco, pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y